Debemos estar tan lejos de vengarnos por nuestra propia mano que nos arriesguemos voluntariamente a que vuelvan a aprovecharse de nosotros. La trampa de Satanás. Audiolibro de John Bevere. Su respuesta determinará su futuro. La trampa de Satanás. Capítulo 12. La trampa de la venganza. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. Como escuchamos claramente en el capítulo anterior, aferrarse a una ofensa por falta de perdón es como considerar que una deuda está pendiente de pago. Cuando una persona le hace daño a otra, esta última cree que aquella está en deuda con ella y espera un pago de alguna clase, ya sea monetario o no. Nuestro sistema legal existe para resarcir a los individuos o entidades que han sido heridos o han sufrido algún daño. Los juicios se producen porque las personas buscan satisfacer las deudas que otras tienen con ellas. Cuando alguien ha sido herido de alguna forma por otro, la justicia humana dice, deberá ser juzgado por lo que ha hecho, y si es culpable, pagar por ello. El siervo que no perdonó deseaba que su consiervo pagara lo que le debía, por lo cual solicitó su compensación en un tribunal. Este no es el camino de la justicia. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Es injusto que nosotros, hijos de Dios, ejecutemos nuestra propia venganza. Sin embargo, es exactamente eso lo que deseamos cuando nos negamos a perdonar. Deseamos, buscamos, planeamos y llevamos a cabo nuestra venganza. No perdonamos hasta que la deuda haya sido pagada por completo, y solo nosotros podemos determinar cuál es la compensación que nos parece aceptable. Cuando deseamos corregir el mal que se nos ha hecho, nos colocamos en la posición de jueces. No obstante, sabemos que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago 4:12 y 5:9. Dios es el juez justo. Él juzga imparcialmente. Sin embargo, Él paga según la justicia. Si alguien ha hecho mal y se arrepiente de forma genuina, la obra de Jesús en el Calvario borra la deuda. Quizá digamos, pero fue a mí a quien le hicieron mal, no a Jesús. Sí, pero no comprendemos el mal que nosotros le hicimos a Él. Siendo una víctima inocente, Él no tenía culpa alguna, mientras que todos los demás seres humanos habían pecado y estaban condenados a morir. Cada uno de nosotros ha quebrantado leyes de Dios que trascienden las leyes de la tierra. Si se hiciera justicia, todos deberíamos ser condenados a muerte por la mano del sumo tribunal del universo. Quizá usted no ha hecho nada para provocar el mal que sufrió a manos de otro. Con todo, no es posible comparar lo que se le ha hecho con lo que le ha sido perdonado. Ni siquiera representa un ínfimo porcentaje de la deuda que usted mantiene. Si se siente engañado, posee un concepto errado de la misericordia que se le ha ofrecido. No hay zonas intermedias. Bajo el pacto del Antiguo Testamento, si usted cometía alguna transgresión en contra mía, yo tenía el derecho legal de responderle del mismo modo. Se daba permiso para cobrar las deudas, pagando mal por mal. Ver Levítico 24:19.
Éxodo 21, del 23 al 25. La ley era suprema. Jesús aún no había muerto para liberarlos. Veamos cómo Él les habla a los creyentes bajo el nuevo pacto. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo 5, del 38 al 42. Jesús elimina las zonas grises e intermedias en los conflictos. En realidad, lo que dice es que nuestra actitud debe estar tan lejos de procurarnos la venganza por nuestra propia mano, que estemos dispuestos a aceptar la posibilidad de que vuelvan a aprovecharse de nosotros. Cuando deseamos corregir el mal que se nos ha hecho, nos ponemos en el rol de jueces. El siervo que no perdonó en Mateo 18 lo hizo cuando envió a su consiervo a la cárcel. A su vez, este desafortunado siervo fue entregado a los atormentadores y su familia fue vendida hasta pagarlo todo. Debemos dejarle su lugar al juez justo. Él recompensa con justicia. Solo Él ejecuta una justa venganza. Me encontraba ministrando sobre el tema de la ofensa en una iglesia de Tampa, Florida. Después de la reunión, una mujer vino a verme. Me dijo que había perdonado a su antiguo esposo por todo lo que él había hecho, pero que mientras me escuchaba hablar de perdonar las ofensas, comprendió que aún no tenía paz en su interior y se sentía muy incómoda. «¿Usted aún no lo ha perdonado?», le dije suavemente. «Sí, lo perdoné», dijo ella. «He llorado lágrimas de perdón». Puede haber llorado, pero aún no lo ha liberado. Ella insistió en que yo estaba equivocado, que ella había perdonado a su antiguo esposo. «No quiero nada de él. Ya lo he dejado en libertad». «Dígame qué le hizo», le pregunté. «Mi esposo y yo éramos pastores de una iglesia. Él me dejó junto con nuestros 3 hijos y se escapó con una mujer muy influyente de la iglesia», confesó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Dijo que no había seguido la voluntad de Dios al casarse conmigo, porque la perfecta voluntad de Dios para él era que se casara con la mujer con la que huyó. Me dijo que ella era una ventaja para su ministerio, porque lo apoyaba mucho más que yo era un obstáculo, que criticaba demasiado. Me echó toda la culpa de la ruptura de nuestro matrimonio. Jamás ha regresado ni ha admitido su parte de culpa. Este hombre estaba obviamente engañado. Le había hecho un gran mal a su esposa y su familia. Ella había sufrido mucho a consecuencia de sus actos y ahora esperaba que él pagara su deuda. No se trataba de alimentos ni de dinero para ella o los niños, ya que el nuevo esposo de esta mujer le proveía todo esto. La deuda que ella deseaba que su anterior esposo le pagara era admitir que él había estado equivocado y ella en lo cierto. Usted no lo perdonará hasta que él venga a decirle que estaba equivocado, que fue culpa de él y no suya, y le pida perdón. Este es el pago pendiente que la ha tenido atada hasta ahora, le señalé. Si Jesús hubiera esperado que nosotros viniéramos a él y nos disculpáramos diciendo, nosotros estábamos equivocados, tú tenías razón, perdónanos, no nos habría perdonado en la cruz. Mientras estaba sobre el madero, él clamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Nos perdonó antes de que viniéramos a él, confesando la ofensa que le habíamos causado. Las palabras del apóstol Pablo nos amonestan. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Cuando le dije a esta mujer, usted no lo perdonará hasta que Él le diga, yo estaba equivocado, tú tenías razón, comenzaron a caer lágrimas de sus ojos. Lo que ella deseaba parecía muy poco en comparación con el dolor que Él le había producido a ella y sus hijos. No obstante, esta mujer estaba atada a la justicia humana. Se había puesto en el lugar del juez y reclamaba su derecho al pago de la deuda. Esta ofensa había sido un obstáculo en su relación con su nuevo esposo. También había afectado todas sus relaciones con autoridades masculinas, ya que su anterior esposo había sido al mismo tiempo su pastor. Muchas veces Jesús comparó la condición de nuestro corazón con la de la tierra. Se nos advierte que debemos estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. La semilla de la palabra de Dios echará entonces raíces en nuestros corazones, crecerá y finalmente producirá el fruto de justicia. Este fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ver Gálatas 5, 22 y 23. Sin embargo, la tierra producirá solamente aquello que en ella se plante. Si plantamos semillas de deuda, falta de perdón y ofensa, en lugar del amor de Dios, crecerá otra raíz. Su nombre es raíz de amargura. Francis Frangipane dio una excelente definición de la amargura. La amargura es una venganza no consumada. Se produce cuando la venganza no es satisfecha hasta el grado que lo deseamos. El autor del libro de Hebreos habló directamente sobre este tema. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 14 y 15. Observemos las palabras muchos sean contaminados. ¿Serán estos los muchos que Jesús dijo que tropezarán o se ofenderán en los últimos días? Ver Mateo 24:10. La amargura es una raíz. Si las raíces se cuidan, regándolas, protegiéndolas, alimentándolas y prestándoles atención, aumentan en profundidad y fuerza. Si no se destruyen rápidamente, es difícil extraerlas. La fuerza de la ofensa crece. Por lo tanto, se nos exhorta a que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Ver Efesios 4:26. De otro modo, en vez de producir fruto de justicia, veremos una cosecha de ira, resentimiento, celos, odio, contiendas y discordias. Jesús dijo que estos eran malos frutos. Ver Mateo 7, 19 y 20. La Biblia dice que una persona que no busca la paz perdonando las ofensas, finalmente será contaminada. Lo que es precioso acabará siendo corrompido por la suciedad de la falta de perdón. Un heredero al trono contaminado. Al comienzo de este audiolibro, escuchamos que David le fue leal al rey Saúl, aun cuando Saúl no le fue leal a él. David no buscó vengarse, incluso cuando tuvo 2 oportunidades de hacerlo. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Permitió que Dios juzgara entre Saúl y él. Cuando el juicio de Dios cayó sobre Saúl, David no se regocijó. Se lamentó por Saúl y no guardó amargura hacia él. Después de la muerte de Saúl, David ascendió al trono, fortaleció la nación, disfrutó de mucho éxito militar y económico y aseguró el reino. Se casó con muchas mujeres que le dieron hijos, incluyendo a Amnón, su hijo mayor, y a Absalón, su tercer hijo. Amnón cometió una terrible ofensa contra su media hermana, Tamar, que era hermana de Absalón. Él simuló estar enfermo y le pidió a su padre que enviara a Tamar
para que le diera algo de comida. Cuando ella lo hizo, les ordenó a los sirvientes que salieran y la violó. Luego la despreció e hizo que la apartaran de su vista. Había provocado la desgracia de una princesa real virgen, cuya vida estaría de allí en adelante devastada por la vergüenza. Ver 2 de Samuel 13. Sin decir palabra a su medio hermano, Absalón acogió a su hermana en su propio hogar y le proveyó todo lo que necesitaba. Sin embargo, Absalón odiaba a Amnón por haber contaminado a Tamar. Absalón esperaba que su padre castigara a su medio hermano. El rey David se enfureció cuando supo del malvado hecho que Amnón había cometido, pero no actuó. Absalón se sintió destrozado al ver que su padre no hacía justicia. En un tiempo, Tamar había vestido las túnicas reales reservadas para las hijas vírgenes del rey. Ahora estaba revestida de vergüenza. Había sido una joven hermosa y probablemente todo el pueblo la estimaba en gran manera. Ahora vivía recluida y no podría casarse, pues ya no era virgen. Era injusto. Ella había asistido a Amnón por pedido del rey y había sido violada. Su vida había terminado, mientras que el hombre que cometiera esa atrocidad vivía como si nada hubiera ocurrido. Ella tenía que soportar todo el peso de la situación y su vida estaba destrozada. Día tras día, Absalón veía sufrir a su hermana. La existencia perfecta de una princesa se había convertido en una pesadilla. Su hermano esperó durante un año que su padre hiciera algo, pero David no hizo nada. Absalón se sentía ofendido con su padre y odiaba al malvado Amnón. Después de 2 años, su odio hacia Amnón hizo que surgiera un plan para asesinarlo. Probablemente pensó: yo mismo vengaré a mi hermana, ya que las autoridades correspondientes prefieren no hacer nada. Absalón preparó una gran fiesta para todos los hijos del rey. Amnón no sospechó nada, y Absalón hizo que lo asesinaran. Después de consumar su venganza contra Amnón, huyó a Jesús. Sin embargo, la ofensa que aún mantenía contra su padre se hizo más fuerte, en especial mientras se encontraba fuera del palacio. Los pensamientos de Absalón estaban emponzoñados de amargura. Se volvió un crítico experto de las debilidades de David. No obstante, esperaba que su padre lo llamara. David no lo hizo, y esto aumentó todavía más el resentimiento de Absalón. Quizá pensaba algo así: mi padre tiene el respeto del pueblo, pero ellos no conocen cómo es él en realidad. Es solo un egoísta que usa a Dios como fachada. Es peor que el rey Saúl. Saúl perdió su trono por no matar al rey de los amalecitas y guardarse algunos ejemplares de su mejor ganado de ovejas y bueyes. Mi padre ha cometido adulterio con la esposa de uno de sus hombres más leales. Luego ocultó su pecado matando al hombre que fue leal a él. Es un asesino y un adúltero. Por eso no castigó a Amnón, y cubre todo eso con su falsa adoración a Jehová. Absalón estuvo en Jesús durante 3 años. David se había consolado de la muerte de Amnón, y Joab había convencido al rey de que hiciera regresar a Absalón al hogar. Con todo, David aún se resistía a encontrarse cara a cara con Absalón. Pasaron 2 años más, y finalmente Absalón volvió a gozar del favor del rey, quien le devolvió todos sus privilegios. Sin embargo, la ofensa que Absalón abrigaba en su corazón continuaba tan fuerte como antes. Absalón era un experto en mantener las apariencias. Antes de asesinar a su hermano, Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón. 2 de Samuel 13:22. Muchas personas logran esconder su ofensa y su odio como lo hizo Absalón. Con su actitud crítica y la ofensa que abrigaba en su corazón,
Absalón comenzó a atraer hacia sí a todos los que estaban descontentos. Se puso a disposición de todo Israel y se tomó el tiempo necesario para escuchar todas las quejas. Se lamentaba, diciendo que las cosas serían diferentes si él fuera rey. Juzgaba los pleitos, ya que aparentemente el rey no tenía tiempo para ellos. Quizá Absalón juzgaba en esos casos porque sentía que en el suyo no se había hecho justicia. Aparentemente se preocupaba mucho por la gente. La Biblia dice que Absalón le robó los corazones del pueblo de Israel a su padre. No obstante, ¿de veras se interesaba por ellos o solamente estaba buscando la forma de derrocar a David, el hombre que lo había ofendido? Expertos en el error. Absalón atrajo a Israel hacia él y se levantó en contra del rey David. Este debió huir a Jerusalén para salvar su vida. Parecía que Absalón establecería su propio reino. Sin embargo, murió mientras perseguía a David, aunque éste había ordenado que nadie le hiciera daño. En realidad, lo que mató a Absalón fue su propia amargura por la ofensa que le había sido infligida. El hombre que tenía tanto potencial, el heredero al trono, murió en la flor de su vida porque se negó a perdonar la deuda que pensaba que su padre tenía con él, y terminó contaminándose. Los asistentes de los líderes en las iglesias muchas veces se sienten ofendidos con las personas a las que sirven. Pronto comienzan a criticarlas y se vuelven expertos en señalar todo lo que su líder o aquel que él o ella designa hace mal. Los colaboradores se ofenden, su visión de la situación se distorsiona. Ven desde un punto de vista completamente diferente al de Dios. Creen que su misión en la vida es liberar a quienes los rodean de un líder injusto. Se ganan los corazones de las personas descontentas, quejosas e ignorantes, y antes de darse cuenta de lo que sucede, acaban dividiendo a la iglesia o el ministerio, justo como lo hiciera Absalón. Algunas veces sus observaciones son correctas. Quizá David debió haber hecho algo para castigar a Amnón. Quizá un líder comete errores. No obstante, ¿quién es el juez? ¿Usted o el Señor? Recuerde que si sembramos discordia, cosecharemos contienda. Lo que le ocurrió a Absalón y lo que sucede en los ministerios en la actualidad es un proceso, y como tal, lleva tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta de que se ha albergado una ofensa en nuestro corazón. La raíz de amargura apenas puede distinguirse cuando recién comienza su desarrollo. Sin embargo, si es alimentada, crece y se fortalece. Como nos exhorta el autor de Hebreos, debemos mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Precisamos examinar nuestro corazón y estar dispuestos a recibir la corrección del Señor, porque solo su palabra puede discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos convence hablándonos por medio de nuestra conciencia. No debemos ignorar su convicción ni apagar al Espíritu. Si lo hemos hecho, necesitamos arrepentirnos delante de Dios y abrir nuestro corazón a su corrección. Una vez, un ministro me preguntó si yo pensaba que había actuado como Absalón o como David en algo que había hecho. Él servía como asistente de un pastor en cierta ciudad, pero el pastor lo despidió. Parecía que el pastor principal estaba celoso y temeroso de este joven, porque la mano de Dios estaba sobre él. Un año más tarde, el ministro que había sido despedido creyó que el Señor deseaba que iniciara una iglesia en el otro lado de la ciudad. Así lo hizo, y algunas personas de la iglesia que había dejado vinieron a congregarse en su nueva iglesia. Él se sentía incómodo, ya que no deseaba actuar como Absalón,
pero aparentemente no estaba ofendido con su anterior líder. Comenzó la nueva iglesia bajo la guía del Señor, no respondiendo a la falta de cuidado de la otra iglesia. Le señalé la diferencia entre David y Absalón. Absalón robó los corazones del pueblo porque estaba ofendido con su líder. David alentó a los demás a que fueran leales a Saúl, aunque Saúl deseaba atacarlo. Absalón llevó hombres consigo. David se fue solo. ¿Dejó usted la iglesia solo?, le pregunté. ¿Hizo algo para motivar a las personas de esa congregación a que se fueran con usted o lo apoyaran? Me fui solo y no hice nada para atraer a nadie conmigo, me dijo. Está bien, usted actuó como David. Asegúrese de que las personas que vengan a esta nueva iglesia no estén ofendidas con su antiguo pastor, y si lo están, ayúdelas a ser libres y sanas. La iglesia de este hombre ahora está prosperando. Lo que más aprecié de él fue que no temió examinar su propio corazón. No solo eso, sino que se sometió a un buen consejo. Para él era más importante someterse a la voluntad de Dios que el hecho de probar que tenía la razón de su lado. No tema permitirle al Espíritu Santo que le revele cualquier falta de perdón o amargura. Mientras más la esconda, más fuerte se hará y más se endurecerá su corazón. No permita que su corazón se endurezca. ¿Cómo puede evitarlo? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31 y 32.